paso a presentar al conferenciante de esta tarde, que fue un alumno aventajado de Sebastián, el cual Sebastián me lo manifestó en diferentes ocasiones y que admiraba y apreciaba mucho. Bueno, pues obviando parte del currículum, voy a destacar de Santiago Pacín, que es director del Centro de Yoga y Formación Profesional CEISE, en Vigo, desde el año 1984. Es pionero en Europa y en Latinoamérica en formar profesionales de yoga, relajación y desarrollo personal dentro de la metodología a distancia, con más de 16.000 alumnos formados. Desde 1988 dirige su consulta en Vigo y online también como naturópata, psicofísico, terapeuta holístico y experto en ciencias mentales, también terapia regresiva e hipnología y especializado en trastornos psicosomáticos, emocionales y conflictos familiares y de pareja. Libera tu alma, el síndrome de los seres queridos, que ya está en su 6ª edición. Manual pionero en tratar los conflictos afectivos y emocionales de familia y de pareja. Es formador de profesionales de yoga, relajación, meditación, mindfulness, desarrollo personal y cursos de temas relacionados con la mente. También dispone de su canal de YouTube de Santiago Pacín, en el que viene pues también desarrollando conferencias, entrevistas, ejercicios dirigidos e información también de sus cursos profesionales. Y desde el año 1986 dirige el programa veterano en la radio española Encuentros en la Medianoche, actualmente en Radio Voz desde el año 2010. Emitiendo los sábados de 12 de la noche a 2 de la madrugada del domingo. Y el tema que nos presenta esta tarde es reducción del estrés y de la ansiedad con técnicas psicofísicas. Pues al final dará respuestas a las preguntas que formuléis por el chat. Y sin más demora, os dejo con Santiago Pacín. Bienvenido, Santiago. Agradecerte tu colaboración y esta disponibilidad para disfrutar de este conocimiento que nos vas a presentar en esta tarde. Así que te cedo la palabra. Pues yo comienzo dándote las gracias a ti como presidenta de la asociación, como discípula, como has dicho, igual que yo desde hace muchos años, de nuestro tutor añorado, Sebastián Darauco, del que siempre tocamos algún conocimiento en los temas que hablamos, ¿no? Y también, pues bueno, a las personas que, no solo tú, sino los que formáis toda la asociación, y también mi agradecimiento por algo importante a todos vosotros, por la difusión de la luz en este mundo de oscuridad y en estos momentos que estamos viviendo tan duros, tan difíciles. Por eso yo he escogido, entre otros muchos temas, tú me decías, escoge uno, he escogido el estrés y la ansiedad. Podríamos hablar de muchas más cosas, depresión, insomnio, etcétera. Pero ¿por qué? Pues porque el estrés, Rosa, y con esto ya voy a pasar dentro de un momentito a tocar el tema del estrés, el estrés es podríamos decir, el principal enemigo invisible, desconocido del ser humano de la vida moderna, porque es la primera causa de muerte en el mundo, la primera causa de bajas laborales, y se observa que también tiene muchísimo que ver con los suicidios, que sería otro tema para abordar en otro momento. Y luego la ansiedad se están vendiendo toneladas de ansiolíticos en medio mundo, porque la gente tiene mucha ansiedad, tiene pánico, vive con miedo, muchos con pánico. Todo eso son en realidad trastornos psicosomáticos, porque podríamos decir cómo reducir, cómo mejorar, cómo eliminar los trastornos psicosomáticos, que son esas enfermedades que yo digo siempre en mi consulta como terapeuta del alma, suelo decir, escucho almas, trato almas, son enfermedades del alma. Porque ahora iré comentando qué es la ansiedad y qué no es, qué es el estrés y qué no es. Pero ¿por qué escogí estos temas? Porque por desgracia millones de personas, como tú sabes, tú también eres enfermera y lo verás en los hospitales, y también tienes tus actividades, tus clases,
hay una gran cantidad de gente padeciendo de estrés que no sabe que está padeciendo de estrés y muchos también que no saben qué es ansiedad o no saben cómo combatirla. Así que voy a tratar dentro de mis posibilidades todo lo breve que pueda porque me interesan mucho las preguntas, las dudas de las personas que han tenido la amabilidad y que saludo, por cierto, de estar hoy aquí este domingo con nosotros y por lo tanto ya casi, si te parece, empiezo con la primera diapositiva. Muy bien. Bueno, reducir el estrés y la ansiedad. Técnicas psicofísicas, que quiere decir técnicas que tienen que ver con trabajar la mente, las emociones, los pensamientos, los sentimientos. Y esta ya es la primera pregunta que planteo. ¿Qué es el estrés? El estrés malo, porque todos tenemos estrés. Por el estrés bueno, podríamos decir que es nuestra capacidad de estar activos a lo largo del día en la vida cotidiana, pues por ejemplo cuando tenemos que defendernos, cuando tenemos que trabajar, cuando tenemos que hacer un montón de cosas. Es como ir en el coche con el pie en el acelerador, pero a una velocidad moderada, tranquila. Otra cosa es el distrés, o el estrés malo, por decirlo así, o el estrés postraumático, que es cuando vivimos casi todo el día, y muchas personas durmiendo incluso, con el pie en el acelerador. Es decir, estamos constantemente acelerados. El estrés, cuando es de esa forma, mantenido en el tiempo, en la vida cotidiana, termina influyendo ese estado de estrés, por ejemplo, en una glándula que es la amígdala. No voy a profundizar mucho en conceptos médicos, pero esa glándula es importantísima cuando hablamos del estrés, cuando hablamos de la ansiedad, porque es como, decirlo así, la glándula del miedo. Vamos a pasar a la siguiente para comentar esto mejor. Antes, bueno, comentar que según la Organización Mundial de la Salud, más del 80%, el 80% de las enfermedades actuales, cualquier enfermedad, cualquier dolencia o sufrimiento emocional, el 80%, repito, casi el 100%, tienen un origen psicosomático. Los médicos también le llaman las enfermedades de la civilización, los males de la civilización, los trastornos de la civilización. Lo curioso es que no hay, permitirme la palabra, estresólogos en nuestra medicina oficial. No se trata, no hay tratamientos, no hay medicamentos, salvo que sean relajantes que generan sus muchos efectos secundarios. Porque cuando uno padece de lo que se llama trastornos psicosomáticos, estamos hablando estrés, ansiedad, depresión, insomnio, trastornos del sueño, estados bajos del ánimo, pero además de todo lo emocional, mucho tiene que ver los problemas digestivos con los trastornos psicosomáticos. Cuando a un paciente, a un enfermo, a una persona no le encuentra ni siquiera el médico digestivo ningún problema, ninguna causa que genere todos los síntomas digestivos que tiene, pero también los cardiovasculares, los dermatológicos, problemas de la piel, etcétera, etcétera. Y además en Oriente, los sabios de Oriente, que coinciden un poco con los médicos de Occidente, llevan diciendo desde hace miles de años que el 70% de cualquier enfermedad se crea dentro de nosotros mismos, la creamos nosotros mismos. ¿Cómo? Pensamientos negativos, sentimientos negativos, emociones negativas. Y todo eso está en el alma, es decir, en el estado anímico, en el estado interior de la persona. Por eso, para trabajar cualquier enfermedad psicosomática, entre ellas hoy el estrés y la ansiedad, hay que trabajar siempre las emociones, los pensamientos y los sentimientos. Vamos a comentar un poquito lo que yo decía de la amígdala. Por ejemplo, valga este simplemente dibujo que pusimos, esta glándula, la amígdala que veis ahí de color rojo, esa glándula, cuando nosotros estamos estresados, acelerados, preocupados, enfadados, con ira, etcétera, etcétera, cuando estamos descontrolados mental o emocionalmente, digamos que esa glándula se dispara. Vamos a decir como que aumentara su capacidad, su trabajo. Y eso tiene mucho que ver con que de repente sentimos miedo. Si mantenemos el miedo mucho tiempo, podemos entrar en pánico y eso paraliza nuestras funciones orgánicas. Por cierto, el miedo y la ira, digo ya de antemano, son dos de las causas que más bajan el sistema inmunológico, inmunitario. Y hoy por hoy, en esta llamada pandemia, nuestro mayor amigo es nuestro sistema inmunitario. Así que vivir con miedo, con pánico, con estrés, con ansiedad, es bajar las defensas de nuestro cuerpo y no hay nada en medicina natural ni en medicina alopática que tomándola nos suba nuestras defensas, salvo
que habláramos de microbiota, que no es el motivo de esta conferencia. Pero hablando de la amígdala, sí matizar que cuando esta empieza a activarse, hace una cosa que es bastante negativa para generar dolencias, enfermedades, síntomas negativos de todo tipo. Lo que hace es que genera cortisol, genera adrenalina, eso nos hace sentirnos tensos. Es decir, cuando estamos en un estado de alerta, de estrés, cuando la amígdala se dispara, entre otras partes del cerebro, el tálamo y otras partes, hay tres mecanismos naturales que se activan de forma inconsciente sin que conscientemente, repito, nosotros intervengamos. Quiere decir, cuando estamos en un estado de estrés acelerado o de ansiedad alta, lo que sucede es que de forma automática nuestro cerebro nos genera tres estados. Uno, de forma automática, inconsciente, repito, nos hace quedarnos paralizados, quietos, porque ante un peligro nos puede salvar la vida, según de lo que hablemos, a lo mejor un animal salvaje, el quedarnos quieto. Cuando estamos en ese estado puede pasar otra cosa, nos ponemos agresivos, tensos para defendernos de ese supuesto ataque. Y la tercera cosa que sucede instintivamente, automáticamente, es que nos preparamos para huir. Por ejemplo, viene algo que no podemos enfrentarnos a ello y entonces echamos a correr, escapamos. Pero ¿qué sucede si vivimos en estado de miedo, en estado alterado demasiado tiempo? Pues que va aumentando el cortisol, la adrenalina, va aumentando la tensión, la hipertensión muscular, la hipertensión o, podríamos decir, desarmonía mental y emocional. Nos sentimos cansados, sin ganas de nada, dormimos mal, vivimos peor, sobrevivimos más que vivir. Por eso hay una cosa que me gustaría decirle a todas las personas que nos están siguiendo en ese momento. Tiene que ver con el sistema nervioso. Tenemos, vamos a dividirlo en tres partes, nuestro sistema nervioso autónomo, podemos cambiar, pasar a la siguiente, nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso, vamos a llamar simpático, central y parasimpático. Bueno, pues es como el ejemplo que vemos aquí. El sistema nervioso simpático es el que nos acelera, el que nos lleva, pues en la carretera, voy a seguir con esa metáfora, a una velocidad determinada, pero que si yo le voy dando al acelerador porque estoy estresado, angustiado, con pánico, con miedo, estoy con un descontrol mental y emocional, entonces se dispara, vamos a llamarle así, predomina el sistema nervioso simpático, que es el que nos hace sentirnos nerviosos, alterados. No nos podemos controlar. Vamos a 250 por la carretera sin poder parar. Sin embargo, luego hablaré de algunas técnicas para conseguirlo. Si somos capaces, de forma natural, sin medicamentos, de hacer que predomine el otro sistema nervioso, el sistema nervioso parasimpático, ya lo dice el nombre, parasimpático, para al simpático, que es el de la actividad, el del acelerador, el sistema nervioso parasimpático es el freno. Cuando nosotros pisamos el freno, vamos más lentos por la carretera, manejamos mejor, tenemos mayor control sobre el automóvil, podemos ir más tranquilos y evitar accidentes, ¿no? Tanto para nosotros como para otras personas. Entonces es muy importante, cuando comente más adelante qué medios, qué técnicas naturales tenemos, porque todas ellas son para combatir el estrés y la ansiedad, pero en realidad es para reducir el sistema nervioso simpático y hacer que predomine el parasimpático, que es el que nos calma, el que nos frena, el que nos tranquiliza. Y ahora voy a decir algo importante. Pasamos a la siguiente. En mi centro, desde siempre, desde que lo abrí hace más de 36 años, tanto en mi consulta, en mis clases, sean estas online, presenciales, mis talleres, etcétera, yo sigo muchísimo, entre otros, que ahora estáis viendo en la pantalla, los principios hipocráticos. Hipócrates, recordar, está considerado por la medicina oficial en Occidente como el padre de la medicina de Occidente. Sin embargo, parece que no se le hace mucho caso, porque, entre otras cosas, fijaros qué sabias palabras hipocráticas. No intentes, le decía él a los médicos en su tiempo, no intentes jamás curar el cuerpo sin antes haber curado el alma. Esto es lo que quiere decir los trastornos psicosomáticos. Yo puedo tener una jaqueca, una disfunción digestiva, taquicardias, arritmias, más sudor en el cuerpo, cansancio, aceleración, que es lo que pasa cuando predomina el sistema nervioso simpático. Y lo que se hace, lo que hacen generalmente los médicos, es dar medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos para dormir, relajantes para relajar, con sus efectos secundarios, para intentar frenar un poco esa hipertensión.
Pero eso lo hay que trabajar a nivel mental y emocional, no a nivel del cuerpo. Y hay técnicas sencillas que todo el mundo puede practicar, luego, repito, las comentaré, algunas de ellas, para poder conseguir lo que dice aquí Hipócrates. Primero, yo voy a decir así, sanar el alma, armonizar el alma, y entonces sanar al conductor, tranquilizar al conductor, armonizar al conductor. Entonces este podrá dirigir bien su coche. Cuando la mente está en calma, el corazón está en calma, lo que se llama coherencia cardíaca, entonces el cuerpo funciona en perfecta armonía. Y también, no hay enfermedades, hay enfermos. Es decir, se nos suele tratar el síntoma, pero no la causa que genera el síntoma. Luego comentaré un poquito esto mejor cuando hable muy sutilmente qué es y qué no es la ansiedad. Y la otra muy importante para mí sería la frase final de esta conferencia. Decía Hipócrates, esto no debemos de olvidarlo, hay que escribirlo por todas partes. La salud, yo le añado la felicidad. La salud depende de vivir en armonía con uno mismo, consigo mismo. ¿Qué es vivir en armonía con uno mismo? Llevar una vida tranquila y sencilla. Ver el lado bueno y positivo de la vida, incluso ante este momento tan duro, difícil, doloroso para mucha gente, lo entiendo, por supuesto, lo veo casi a diario en mi consulta, por el estado en el que mucha gente vive de miedo, por el trabajo, por miedo a infectarse, etcétera. Pero no podemos salir a la calle si está habiendo un huracán y frenar el huracán. Tendremos que adaptarnos a esa circunstancia. Bueno, pues con esto lo que quiero decir es que si nos dejamos llevar por el miedo, por el pánico, yo aconsejo no ver la televisión desde hace mucho tiempo, los noticiarios, ¿no? Siempre con una nueva ola, con nuevos virus, con más muertes. No me voy a meter ahí un poco lo que puede haber detrás de fondo, pero sí decir que eso queda en el subconsciente, eso hace que la amígdala se dispare. Entonces empieza a funcionar más, se hace hiperactivo el sistema nervioso simpático, el corazón se acelera, podemos tener una arritmia, una taquicardia, entre otros problemas serios. La segunda causa de muerte en el mundo son problemas cardiovasculares, después del estrés. Por lo tanto, estas tres frases para mí sería importante que no las olvidéis los que estáis siguiendo esta conferencia. Voy a seguir un poquito más con otros temas. Seguimos adelante. ¿Cómo podemos combatir el estrés? ¿Cuáles son las nefastas consecuencias del estrés? Ya casi dije muchísimas de ellas. El estrés hace que vivamos en desarmonía mental y emocional, con el corazón acelerado, con problemas digestivos, con problemas, ya dije, dermatológicos, con problemas de los riñones. Las suprarrenales que están encima de los riñones tienen que ver con la amígdala, que antes hablábamos, nos genera un montón de problemas también urinarios. Voy a resumir que vivir con el estrés, ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, 80% de causa de dolencias, enfermedades, y yo añado, y sufrimiento emocional. Pero hay medios naturales para combatir el estrés, bien sea, si no eliminarlo de todo, porque tenemos que tener un nivel sano de estrés para estar activos, pero siempre controlándonos, por lo menos para reducirlo en el estado negativo, hasta que llegue a ese nivel de tranquilidad, de autocontrol. Vamos a hablar, por ejemplo, de algunos de ellos. Vamos a seguir pasando, ya que aún me quedan cosas que comentar y quiero ganarle tiempo al tiempo. Antes os decía qué es la ansiedad y qué no es la ansiedad, ¿no? ¿Cuáles pueden ser sus causas? Bueno, en esta conferencia, que habría que hacer solo una para hablar de la ansiedad, lo voy a resumir en lo siguiente. Cuando una persona acude a un profesional de la medicina, médico, psiquiatra, etcétera, generalmente se le da un ansiolítico, ¿no?, para la ansiedad. Y ese ansiolítico, si se toma demasiado tiempo, puede llegar a generar adicción, además de otro tipo de efectos secundarios que no voy a comentar, porque yo soy de los que creo que no es necesario, en muchos sentidos, abusar de los ansiolíticos, pero hay casos que sí que hay que hacerlo, y eso es el profesional de medicina con quien tenéis que consultarlo. Pero, ¿qué es entonces la ansiedad y por qué tengo que tomar ansiolíticos para reducirla? Para mí, la ansiedad no es una enfermedad en sí misma, no es una enfermedad como tal. No se puede diagnosticar con aparatos, haciendo un análisis de sangre, de orina, de una resonancia o un rayos X. No, la ansiedad es un estado de desarmonía mental y emocional en el que vive la persona que mantiene esos estados. Yo tengo miedo a lo que me va a pasar, voy a perder el trabajo, parece ser que
un gran tanto por ciento de causas de la ansiedad están con el miedo a lo que va a ocurrir mañana o dentro de más tiempo. Estamos viviendo en el futuro algo que creemos que nos va a pasar, pero estamos experimentando el problema de lo que puede llegar a pasar en el futuro en el presente. Es decir, poniéndolo de ejemplo, yo tengo miedo que dentro de un mes pierda mi trabajo, o no pueda abrir mi negocio, o me pueda infectar y morir, o cualquier otra cosa, perder mi casa o perder lo que sea. Vale, aún no ha sucedido. Yo estoy pensando, manteniendo en mi mente lo que creo que puede llegar a pasarme, pero el cerebro y el subconsciente empiezan a generar ya todos los efectos negativos, ansiedad, angustia, pánico, miedo, problemas fisiológicos de todo tipo, de algo que aún no pasó. El cerebro se dispara con esa señal de alarma y si yo tengo miedo a algo que creo que me va a pasar, estoy experimentando el miedo ahora, en el presente. Igual que muchas personas que suelen tener depresión, no siempre, tienen que ver mucho también con cosas del pasado. Cosas que están ahí dándole vueltas en su mente, no me han querido, porque ha pasado esto, en mi infancia, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces uno está viviendo deprimido por estar siempre centrado en el ayer o con ansiedad, no siempre es así, por estar centrado en el mañana. Y si hay algo urgente hoy por hoy en nuestra sociedad, como viene enseñando el yoga, el budismo, desde hace miles de años, es aprender a vivir en el presente. Yo suelo utilizar lo que llamo la técnica de las 4 A's. Una es, ante cualquier situación de la vida, para no caer en el grado de ansiedad, de nerviosismo, de pánico, suceda lo que suceda en nuestra vida, si dejamos que la amígdala se dispare, se va a disparar el sistema nervioso simpático, el corazón, la respiración, todo se acelera, vamos a tener dolencias, enfermedades y otras cosas incluso peores, y a veces de por vida esos síntomas. Por lo tanto, si nosotros queremos evitar que eso suceda, a nivel ahora de dar algunas orientaciones psicológicas sencillas, la primera, adaptación. Adaptarse a la situación que estamos viviendo, nos guste o no. Sobre todo, adaptarnos cuando no tiene solución. Los orientales, que son muy sabios, dicen, cuando tengas un problema, una situación que no tiene solución, ¿por qué te enfadas? No tiene solución. Adáptate, ajústate, acomódate, ya estoy hablando de 3 A's, pero si tienes solución, ¿por qué te enfadas? Enfréntate a esa situación para superarla. Por lo tanto, adaptarnos, ajustarnos a las circunstancias, tratar de mantener la calma, no siempre es fácil. Y luego la última A, que ahora no voy a tocar más, es todo otro de los cursos que hago, autoamor. Querernos lo suficiente para no permitirnos llegar a ese descontrol psicológico, emocional, energético, fisiológico, que vamos a pagar muy caro en nuestra salud física, mental y emocional. Se trata de, ante la circunstancia que estemos viviendo, la que ésta sea, adaptarnos. Tratar, por ejemplo, de practicar, ahora vamos a hacer una, por cierto, ya os adelanto al final de mi exposición, os voy a dirigir una relajación de unos 10 minutos, por si queréis participar de ella, buscar en ese momento un lugar tranquilo, sentados, para que no tengáis que estar moviéndoos lejos del ordenador o del móvil, para que tengáis una mínima idea de cómo uno puede aprender a bajar el sistema nervioso simpático, hacer que predomine el parasimpático, hacer que el corazón entre en coherencia, en armonía, el cerebro también, y entonces uno puede llegar a, con práctica, por supuesto, puede llegar a controlar los estados de descontrol psicológico, mental, como queráis entenderlo, y sobre todo emocional. Por lo tanto, la ansiedad para mí no es una enfermedad, es un síntoma que me está diciendo mi cuerpo, mi alma, como queráis, que estoy viviendo en desarmonía, que le estoy haciendo daño. Se dispara, vamos a llamarle, la lucecita roja que llamamos ansiedad, o angustia, o nerviosismo, o estrés, o cualquier otra de tipo psicosomático, y lo que tenemos que hacer es trabajar con ejercicios, con técnicas sencillas para volver a la calma, para volver a la armonía. No olvidar, la salud depende de vivir en armonía con uno mismo, y la ansiedad y el estrés es vivir en desarmonía. Yo sé que no es fácil, pero es posible, es factible, a poco que cada día practiques unos minutos de los ejercicios que te voy a comentar al final. Vamos a seguir adelante.
Hay otra cosa que quiero matizar aquí, que también causas de ansiedad, lo veo en la consulta, llevo 36 años escuchando almas, escuchando personas. Digo escuchando almas porque la gente en la consulta, tanto sea presencial como online, telefónica, a través de Skype, como estamos haciendo aquí por las redes, etcétera, pues la gente me cuenta cosas que ni siquiera le cuenta a sus familiares o a sus amigos. Y he venido descubriendo que un gran tanto por ciento de causas de ansiedad, de depresión, de sufrimiento emocional, vamos a decirlo, de sufrimiento del alma, como yo digo en mi libro, Libera tu alma, el título quiere decir Libera tu alma del sufrimiento, pues suele suceder que cuando una persona quiere buscar dentro de sí mismo, encontrar causas, por ejemplo, para la ansiedad, muchas tienen que ver con conflictos familiares. Por eso yo el libro lo subtitulo El síndrome de los seres queridos, porque me pregunté hace muchísimos años, ¿a qué llamamos seres queridos si muchos de ellos son la causa de mi sufrimiento? O yo la causa del sufrimiento de aquellos a los que llamo mis seres queridos. Y me he encontrado que muchos problemas de sufrimiento emocional y muchas enfermedades fisiológicas y sobre todo psicosomáticas, psicoemocionales, empezaron en la vida intrauterina, dependiendo de cómo fue la gestación de nuestra madre. Luego siguieron en la infancia. ¿Cómo ha sido nuestra infancia? Pues hasta los 6 años estamos indefensos del ambiente en el que vivamos. Si nosotros tenemos un ambiente negativo, donde nos tratan sin cariño, sin afecto, donde además nos tratan psicológicamente mal, no vales, no sirves, tonto, estúpido, ojalá no hubieras nacido, etcétera, etcétera, eso queda grabado en nuestra mente subconsciente de por vida si no trabajamos para eliminarlo. Y luego más adelante me encuentro trastornos psicosomáticos, emocionales, causas, síntomas, uno de ellos es la ansiedad, en los conflictos de pareja, que hoy por hoy, desde el año pasado, está habiendo incluso muchísimos divorcios de personas que están conviviendo en común mucho más tiempo juntos de lo que estaban acostumbrados. Ahí habría mucho que matizar, ¿no? Así que también hay que observar qué es lo que no nos preguntan los médicos por regla general, ¿no? Nos preguntan qué le duele, dónde le duele, buscan el síntoma. Pero si nosotros analizamos cuándo empezó la ansiedad, cuándo empecé a sufrir de este trastorno emocional, etcétera, analizar cómo está vuestra relación afectiva con vuestro padre a día de hoy, con vuestros hijos, con vuestros hermanos, amigos, abuelos, nietos, etcétera, porque ahí puede que encontréis muchas de las causas que os están haciendo enfermar y padecer de trastornos, por ejemplo, como la ansiedad. Yo lo veo mucho en la consulta, sobre todo con personas de cierta edad, más mujeres que hombres, que parece que solo viven para ser madres y abuelas, y se dedican casi todo el tiempo de su vida a ayudar, a cuidar a sus hijos y a sus nietos, pero pagan un alto precio. Se olvidan de vivir su propia vida. Vamos a seguir adelante. Muy brevemente, ¿son los psicofármacos y otras drogas la solución? Yo no voy a decir ni sí ni no, pero hay muchas personas, yo también conozco muchos en mi consulta, que llevan muchos años, no digo meses, tomando tratamientos psicofármacos, drogas, y siguen unos igual, otros peor, otros como más tranquilos, pero con ciertas pérdidas de sus capacidades conductuales, etcétera, ¿no? Porque nadie puede negar que los psicofármacos son realmente bastante perjudiciales, sobre todo a la larga, ¿no? Ahora, que sepáis que en el cerebro tenemos los mismos psicofármacos que hay en una farmacia, que nuestro cerebro es una farmacia biológica y que puede crear, biológicamente hablando, fármacos naturales como la endorfina, la serotonina, la melatonina, la oxitocina, todo ese tipo de hormonas, de neurotransmisores que hacen el mismo efecto que algunos de los psicofármacos, pero sin ningún efecto secundario, sin generar adicción. Cuando uno aprende a vivir en armonía con su corazón, hoy en día se llama médicamente coherencia cardíaca, de lo que suelo hacer también talleres y cursos, o vivir en armonía mental y emocional. Por lo tanto, hace que su cerebro y las glándulas que tenemos en nuestro cerebro, entre otras, segreguen una serie de sustancias a la sangre, por ejemplo, la dopamina, que es la hormona de la calma, de la felicidad, del bienestar, de la alegría. Y hay un montón de formas sencillísimas
de poder hacer que el cerebro segregue esas sustancias. Yo precisamente el viernes pasado daba aquí en mi centro un curso sobre coherencia cardíaca y le fui enseñando a las personas que asistieron técnicas que haciéndolas solo un minuto de coherencia cardíaca y emocional son capaces de hacer que su corazón lata en armonía. Que es un poderoso cerebro, hace que el cerebro trabaje también en armonía, y el tercer cerebro, aunque se le llama el segundo cerebro, que está en las tripas, entra también en armonía y entonces el cuerpo empieza a autosanarse, a regenerarse. O sea que tenemos en nuestra farmacia del cerebro sustancias químicas, hormonas, neurotransmisores, que con algunas de las técnicas psicofísicas que os voy a decir al final, podéis cada uno de vosotros, de vosotras, empezar a utilizar diariamente para empezar a sentiros mejor. Vamos a seguir adelante. Por ejemplo, ya con cosas prácticas, porque como decía antes yo a Rosa, me interesa siempre que hago una conferencia, incluso por este medio, pues dudas que pueda haber, hasta donde tengamos tiempo, pues tratar de aclararlas al final. Yo, entre otras cosas, de profesor de yoga, de experto en terapia regresiva, en muchas técnicas mentales, sugestiología, hipnosis, etcétera, pues también soy naturópata psicofísico. ¿Qué quiere decir esta rama de la naturopatía? Que ya hace tiempo que no trabajo tanto con las dietas, con plantas medicinales. No es que no crean ello, por supuesto que es importante. Pero yo en mi experiencia personal, que trabajo más la mente, el alma, las emociones, veo que hay otras cosas que son mucho más rápidas, más eficaces. Dentro de la naturopatía psicofísica, lo que se trabaja en un naturópata psicofísico, permitirme deciros, es el alma. ¿Qué forma tiene uno de pensar? ¿Qué pensamientos generamos, mantenemos a lo largo del día? ¿Cuáles son las emociones que sostenemos, que mantenemos? ¿Qué tipo de sentimientos? Si una persona tiene odio, rencor, rabia, resentimiento, culpa, etcétera, eso está envenenando nuestra sangre, nuestro organismo, y genera un montón de enfermedades y de dolencias que siento deciros que no se pueden combatir o eliminar con plantas medicinales ni con dietas, aunque eso contribuye también al bienestar, sino que lo que hay que hacer es limpiar el sótano de la basura negativa que hay. Pensamientos negativos, no puedo, no sirvo, no valgo, no merezco, no soy capaz, etcétera. Eso no se elimina con plantas ni con alimentación, por muy sana y natural que sea. Hay que entrar en subconsciente, el sótano profundo de la mente, y ahí hacer limpieza. Voy a ir comentando algunas de esas técnicas para conseguirlo. Seguimos. Por ejemplo, el yoga, que es que muchos de mis alumnos estaréis ahora mismo en diferentes países, posiblemente, lo cual os agradezco y os saludo, un Shanti para todos, por este medio, que practicáis yoga. Ya sabéis que yo soy más bien especializado en un yoga terapéutico. En los casi 40 años que llevo dirigiendo clases en el centro, formando profesionales, porque veo que es lo que más necesita, sobre todo el occidental. Por eso funciona también el mindfulness, porque no han inventado nada. El mindfulness es una palabra de un marketing maravilloso. Se está vendiendo, haciendo libros, talleres por todos los lados. Pero ya estaba inventado con otro nombre, en Oriente, en el Tíbet, en la India: meditación. Es la meditación de toda la vida. Lo único, y me parece interesante, es que le han quitado a la meditación oriental la parte mística, le han quitado lo espiritual, la metafísica, la mística, los rituales, etcétera, y han dejado solo lo terapéutico, lo que realmente ayuda a nivel de nuestra salud. Perfecto. Pero en realidad mindfulness es la meditación de toda la vida, más científicamente estudiada. Pues yo recomiendo el yoga como terapia, que practiquéis un yoga siempre, yo le suelo llamar en alfa, para que predomine el hemisferio cerebral derecho, que es el que hace que también predomine ondas alfa muy lentas y que por lo tanto predomine el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos frena, el que nos calma, el que nos mantiene en un estado de armonía. Así que practicando yoga, sea cual sea el ejercicio, sin tener que llegar a posturas avanzadas ni difíciles, no, de las miles de asanas que existen en yoga, pues con 15 posturas es más que suficiente para conseguir todos los beneficios del yoga terapéuticamente hablando. Y dentro de esa práctica del yoga, vivirlo, ser conscientes, disfrutar de cada postura, de cada ejercicio. Entonces estamos trabajando el poder de la hora, el poder del aquí. Estoy unificando cuerpo y mente. No olvidaros que la palabra sánscrita yoga significa unión, yugo, unificación.
cuerpo y mente. Los dos hemisferios cerebrales se sincroniza el corazón y la cabeza. Entonces, cuando uno trabaja yoga terapéutico, no es llegar a posturas avanzadas, ni meditaciones profundas, ni cosas de ese tipo. Es hacer cualquier movimiento, cualquier postura, cualquier ejercicio, lentamente, dentro de tu capacidad siempre, pero viviéndolo, con los ojos cerrados, interiorizándote. Eso tiene un gran beneficio a nivel de armonizarte y combatir o prevenir el estrés y la ansiedad. Seguimos. Otro medio psicosomático, o mejor dicho, psicofísico, sería, eso lo utilizan todas las meditaciones desde siempre y el propio mindfulness, técnicas de respiración consciente y pranayama. Dibujo de la izquierda, la foto de la izquierda, sobre todo con la respiración diafragmática. ¿Por qué? Cuando estamos moviendo, para los que a lo mejor no lo entendáis, no conozcáis la respiración yógica diafragmática o abdominal, cuando estamos al inspirar entrando el aire por la nariz con conciencia, concentrados, viviéndolo, el abdomen se expande, el aire sale por la nariz entre los labios, el abdomen desciende, estamos moviendo el diafragma, sube y baja. Y cuando hacemos eso, mover el diafragma controladamente, en armonía, con movimientos, repito, lentos y armónicos, entra en coherencia el corazón, entra en coherencia y sincronización los dos hemisferios cerebrales, y solo controlando la respiración, controlamos la ansiedad, controlamos el pánico, controlamos el miedo, controlamos el estrés, controlamos el descontrol. Observar cuando, si alguien padece ansiedad, cuando os da ese ataque de ansiedad, cómo es la respiración, rápida, entrecortada, hiperrespiración, hiperventilación, el corazón se dispara, uno termina teniendo una taquicardia y se va corriendo al médico y no le encuentran nada. Por lo tanto, controla, regula tu respiración de forma sobre todo abdominal, conscientemente, y estás haciendo que predomine sistema nervioso parasimpático, nos frena, nos tranquiliza. Hemisferio cerebral derecho, ondas alfa, lentas, tranquilas. O sea, solo por controlar la respiración. Luego está la foto de la derecha, ejercicios de respirar por una fosa y luego por otra, que ahora no voy a comentar. Simplemente, cuando respiramos de esta forma, muy lento, yo ahora lo estoy haciendo rápido, ¿no?, y concentrado, con una determinada proporción, estamos equilibrando las dos corrientes energéticas que en yoga llamamos Ja y Ta, Japta Yoga, el yoga de las dos energías, los canales Ida y Pingala, el Yin y Yang de los chinos, por ejemplo, que viene siendo todo lo mismo, y entramos en un estado de coherencia, de calma. El pranayama es importantísimo. Hay que incluirlo en las clases de yoga y en la práctica diaria, sobre todo al despertar, unos minutos al día, espalda vertical, practicar el pranayama con plena atención. Pranayama significa control de la respiración o control de la mente por el medio de controlar la respiración. Solo digo esto. Imaginaros un velero, no tiene motor, un velero en el océano, hay mucho viento, el velero se mueve muy rápido. Hay menos viento, el velero se mueve más lento. No hay viento, el velero se detiene. Pues lo mismo es la mente, es ese velero. Si respiro rápido, por ansiedad, por pánico, por preocupación, por prisa, por estrés, entonces mi mente se dispara, mi corazón, mi cerebro, adrenalina, cortisol, etc. Si respiro lentamente, abdominal, pranayama como ejercicio, etc., me tranquilizo. Seguimos con alguna técnica más para controlar, prevenir o reducir el estrés y la ansiedad. Ya lo dije, técnicas de meditación hay muchísimas, técnicas de mindfulness también, y aquí añado el yoga nidra, que yo soy pionero en Galicia desde hace muchos años enseñándolo y formando profesionales. Yoga nidra, nidra yoga, es un yoga muy antiguo que procede del tantra yoga y que traducido sería un poco como el yoga psíquico o del sueño consciente, porque lo que hace el yoga nidra, que no hay ejercicio físico, son técnicas de relajación y meditación profunda, es sobre todo hacer que trabaje otra vez de nuevo el hemisferio derecho, el sistema nervioso parasimpático, el corazón en armonía, en coherencia, y uno con la práctica de yoga nidra se ha observado que es una de las técnicas más completas, eficaces y rápidas, todo esto sin ningún efecto secundario, para prevenir o combatir el estrés postraumático, el estrés alto, los estados de ansiedad graves que se llevan mucho tiempo ya padeciendo. Yoga nidra
o Nidra Yoga. Que por este verano es posible que vuelva a hacer otro curso ya aquí en mi centro. Seguimos adelante, ya un poquito más rápido. Por supuesto, técnicas de relajación, pero no cualquier técnica de relajación. Por no decir la cual es no. La técnica de relajación siempre tiene que ser consciente, viviéndola, a ser posible inmóvil, estático. Cuando se hace como estáis viendo en la foto, en esa postura, savasana o savasana, quiere decir, y perdonar, la postura del cadáver, no sugestionaros. Pues en esa postura el cuerpo está siendo ayudado por la gravedad, no estamos luchando contra ella. Todo el cuerpo está en un mismo nivel, el corazón se ve altamente beneficiado, el sistema circulatorio, entre otras muchas cosas, ¿no? Luego hay que estar inmóvil, porque al estar inmóvil vamos entrando en un estado más profundo, conscientes, sin dormirnos, etcétera, pero cuando llegamos a un estado profundo, por eso pongo ahí relajación profunda, que viene siendo que el cerebro trabaja con ondas alfa, entonces yo trabajo desde siempre, que no tiene que ver con las clases que yo aprendí, pues por ejemplo con Swami Vishnu de Bananda en Canadá, cuando me formé y me gradué como profesor, sino que cuando una persona está en un estado de relajación profunda, despierto, consciente, como hago en las audioterapias que le grabo a pacientes o en mis cursos de relajación, muchos audios que podéis ver en mi canal de Santiago Pacín de YouTube, es aprovechar que estamos en un estado de profunda relajación para entrar en la mente subconsciente. Y ahí afirmaciones positivas. Recordad, yo antes decía, no puedo, no valgo, no sirvo. Y uno actúa en la vida de acuerdo a cómo piensa. Pero si yo reeduco mi mente subconsciente, la reprogramo de forma positiva, yo valgo, yo sirvo, yo soy capaz. Es decir, afirmaciones mentales positivas, utilizar la imaginación y la visualización creativa, verte, imaginarte cómo tú quieres ser, pero en ese estado de profunda relajación estás haciendo nuevos patrones mentales, estás grabando una nueva personalidad, una nueva conducta. Claro, cada uno de esos temas tendría que profundizarlos mucho, simplemente me estoy limitando a deciros cuáles son las técnicas que debéis de empezar a practicar para prevenir y combatir o incluso eliminar de forma natural, sin efectos secundarios, la ansiedad y el estrés. ¿Seguimos? Técnicas de sugestología. La sugestión la estamos generando y viviendo todos sin darnos cuenta toda nuestra vida. Cada vez que le decimos a alguien, qué mal te veo, le estamos haciendo sugestión. Hipnosis, porque hipnosis y sugestión es lo mismo. Hipnosis, sugestión es una orden de mi mente a la mente de la otra persona. Su subconsciente la admite y yo si le sigo diciendo te veo mal, te encuentro mal, esa persona termina sintiéndose mal. Pero si la utilizamos de forma positiva, el inmenso poder de la sugestión, yo valgo, yo puedo, yo me siento mejor, yo me controlo, mi respiración está en calma, me siento bien. Es decir, que pongo ahí abajo el poder de las palabras. Por favor, cuidado cómo os habláis a vosotros mismos. ¿Qué le decís de vosotros a los demás? Me explico. Qué mal me encuentro, de esta no salgo, esta enfermedad es incurable. O quien dice eso, cualquier problema de la vida cotidiana. O le estáis contando constantemente a los demás, es que estoy enfermo, es que no voy a superar nunca este problema. Lo estáis grabando en vuestra poderosa mente subconsciente. Y el subconsciente es 99 veces más poder que la voluntad y que el consciente. Si queréis cambiar en algo, tenéis que reeducar, programar positivamente el subconsciente. Ahora solo os digo, porque ese es un curso que suelo hacer, el poder de la palabra, el poder de las creencias, etcétera. Pero valga por adelantado. No sigas hablándote mal a ti mismo y no hables mal de ti a los demás. Quiérete lo suficiente. Quererse es, digo ahora sí muy rápido, hacerse responsable de tu sanación, hacerte responsable de tu éxito, hacerte responsable de tu felicidad, hacerte responsable de ti mismo, de ti misma, de tu vida. No dejes en manos de otras personas lo más importante y valioso que tienes, tu salud y tu paz interior. Tienes que conquistarla, conseguirlas. Por ejemplo, medios, técnicas, como las que te estoy diciendo ahora mismo, y entre ellas, vigila tus palabras. Cuidado con el inmenso poder de la palabra. Sigo adelante, para poder terminar las que me quedan todavía.
Ya comenté antes, técnicas de visualización creativa. La mente es creativa, tienes el poder de crear con tus pensamientos. Aquello de todo lo que seas capaz de imaginar, terminarás consiguiéndolo. Lo dijo Newton, lo dijo Albert Einstein, lo dicen científicos, neurólogos. Todo aquello que tengas capacidad de imaginar en tu mente es porque tienes la capacidad de conseguirlo. O también llamada imaginación guiada. Visualización creativa es verte a ti mismo tal como quieres ser, o incluso para trabajar autosanación. Cuando es difícil visualizar, porque no siempre es fácil, imagina que está sucediendo en tu mente lo que tú quieres que suceda en tu vida, pero con un matiz, en un estado de relajación profunda y consciente. Como, por ejemplo, yo hago mi consulto en un estado de hipnosis, de relajación, de sugestión, en una terapia regresiva, etcétera, aprovecho para meter ahí las afirmaciones positivas en la mente de la persona y hacerle ver, sentir, jugando con la emoción. Tiene que emocionarse, viviendo, ahí estoy, ya soy de esta forma, etcétera. Y cuando uno graba con emoción y pensamiento, entonces queda grabado en el subconsciente. Seguimos. Técnicas de coherencia cardíaca y emocional. Ya comenté, esto sería otro curso, por supuesto, otra conferencia. Hoy he sabido que el corazón es un 70% neuronas, su tejido, igual que las del cerebro, que es un poderoso cerebro, inteligente, que piensa. El corazón te da una respuesta antes que te la dé el cerebro. A eso lo llamamos intuición, o mejor dicho, corazonada. Tengo una corazonada, creo que sí. Es decir, el corazón, que nunca miente, siempre dice la verdad, tiene una mayor rapidez en microsegundos para darte una respuesta antes que te la dé el cerebro o que llegue al cerebro. O sea, que trabajando técnicas de coherencia cardíaca, que tienen mucho que ver con las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la respiración, etcétera, pues tú, cuando entras en coherencia cardíaca, para que me entiendas, armonía cardíaca, armonía emocional, entras en armonía mental, en armonía psicológica y tu cuerpo empieza a armonizarse. Importantísimo, que en España se conoce muy poco. Técnicas de coherencia cardíaca y emocional. ¿Seguimos? Y cuando el estrés es muy alto, postraumático, que se suele decir, o porque se ha vivido una experiencia muy dolorosa, muy fuerte, que está grabada en el subconsciente, recordar, a veces desde la infancia. Yo con muchos pacientes tengo que irme a veces a la infancia, a veces incluso un poco más atrás, a la gestación, pero muchísimas veces a la infancia. Si ha habido una educación, un ambiente familiar negativo. No olvidar una ciencia maravillosa con la que yo también trabajo, aunque no soy científico, me refiero a biólogo, ¿no?, que tiene mucho que ver con la biología, es la epigenética. Por ejemplo, Bruce Lipton, que os recomiendo un maravilloso libro que es La biología de las creencias, ahí cuenta como científico, como biólogo, más de 40 años de investigación, según la epigenética, que los pensamientos, los sentimientos y las emociones influyen en las células, en el ADN, en nuestros genes, que no se hereda la enfermedad físicamente hablando, según la epigenética, sino las tendencias, los hábitos, los patrones mentales en los que hemos sido educados en la infancia. Por lo tanto, aquí hay que cambiar, dicen los epigenistas, hay que cambiar las creencias negativas en positivas. No valgo, no sirvo, soy un inútil, nunca me curaré, nunca alcanzaré éxito, etc. Tú eres lo que piensas, nos dice el yoga. En lo que piensas te conviertes y lo que mantienes en tu mente lo atraes a tu vida. Esas son leyes cósmicas, funcionas así. Así que cambia tus creencias, cambia tus pensamientos y cambiarán tus emociones, cambiará tu cuerpo y cambiando tus creencias y tus pensamientos, cambiarás tu vida. Esto yo lo trabajo con técnicas de regresión, que es una relajación profunda. La persona está consciente, esto no lo puedo hacer, que me lo piden muchas personas de algunos países, a través de online, no, esta ya tiene que ser en presencia. Puedo hacer muchas cosas, muchas consultas, muchas terapias, grabar audioterapia personalizada, estés donde estés en cualquier lugar del planeta, pero la terapia regresiva no, por muchos motivos. Hay que hacerla, al menos yo, de forma presencial. Y como veis, tiene mucho que ver el origen de los traumas emocionales o afectivos que se han vivido en el pasado
con muchas de las enfermedades que se están sufriendo en el presente, y entre ellas la ansiedad. Seguimos. Técnicas de reeducación y programación positiva del subconsciente. Aquí simplemente, ya adelanté un poco, me refiero que cuando una persona está en un estado de relajación consciente, que esto puede ser, como dije, grabando una audioterapia y mandándosela a la persona, conociendo el problema de la persona primero, lógicamente se le graba una relajación, se le lleva al estado alfa y ahí se le meten las afirmaciones y sugestiones positivas para reeducar, como pone ahí, para programar positivamente el subconsciente. Esto lo puede hacer cualquier persona porque es relajación y luego programación positiva. Y eso es casi siempre lo más imprescindible para todos nosotros. Empezar a reeducar nuestra mente y nuestros pensamientos. Seguimos. Pautas de autoayuda, desarrollo personal, pensamiento positivo. Bueno, yo siempre, como ahora mismo estoy tratando de hacer en mi programa de radio, en mis conferencias, en mis consultas, en mis talleres, en mi libro, Libera tu alma, que os decía antes, siempre estoy dando pautas, orientaciones. Dicho de otra forma, suelo decirle al paciente, si no cambias tu mente, no cambias tu vida. O decía Albert Einstein, que sabía muchísimo más que yo. No esperes cambiar tu vida si no cambias tu mente. O no esperes que cambie tu vida si sigues siempre haciendo las mismas cosas, pensando de la misma forma. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tus pensamientos, de negativos a positivos. Así que ahí hay muchas orientaciones psicológicamente sencillas para poder, nuevos programas, patrones mentales para poder empezar a cambiar por ti mismo. AMP quiere decir aptitud mental positiva ante cualquier adversidad. Porque no eres tú y tus circunstancias, eres tú y cómo ves o cómo te adaptas a tus circunstancias. Así que si ves la circunstancia de forma negativa, permites que te venza y entras en ansiedad, en pánico. Si tratas de ver el lado bueno, mantienes la calma de cómo puedo superarlo, no tienes superación. Me tengo que adaptar a esa circunstancia, utilizar la aptitud mental positiva, urgente, imprescindible, sobre todo en estos momentos de la llamada pandemia que estamos viviendo. ¿Seguimos? Bueno, simplemente la portada de mi libro Libera tu alma, que 400 páginas que tiene, donde hablo de conflictos, cómo enfrentarse a conflictos con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tus abuelos, con tus nietos, con tus amigos y contigo mismo. Pero de esto tengo que decir que este libro no vale para todo el mundo. No vale para el que no quiere hacer cambios. Así que si ves que hay una relación afectiva, venga de quien venga, consanguínea, hijo, madre, quien sea, pareja, que te está haciendo daño, que te está haciendo chantaje emocional o que tú estás permitiendo que te hagan daño, chantaje emocional o otra cosa, libera tu alma de ese chantaje, libera tu alma de ese sufrimiento. O eres tú con tus pensamientos negativos, libérate a ti mismo de tus propios pensamientos negativos. Pero es un libro para el que quiere cambiar, para el que quiere decir, bien, mi vida no puede seguir así. Yo no puedo seguir esperando que los demás cambien. No puedo seguir viviendo con alguien que no me quiere, con alguien que me hace daño, etcétera. Tengo que hacer un cambio en mi vida. Como decía Facundo Cabral, que lo suelo poner mucho en mi programa de radio, ¿cuándo vas a decirle a la persona que no quieres basta ya y empiezas una nueva vida? ¿O cuándo vas a permitir a la persona que te está pidiendo no seguir contigo que le dejes también seguir su vida? No pertenecemos a nadie, ni nadie nos pertenece. A quien nos tenemos que hacer felices es a nosotros, porque la felicidad es un estado interior, no va a venir de fuera. Nadie te puede hacer feliz, porque si esperas que para ser feliz dependa de que los demás no te dejen de querer, tenéis un problema muy serio. Todo empieza por primero quererte y luego querer. Primero amarte y luego amar. Seguimos adelante. Autoconocimiento y relación reflexiva y analítica. El libro lo ponía para aquellos que tengáis conflictos familiares, me refiero para saber cómo superarlos, ¿no? Nos lo podéis pedir a nosotros al CEISI si queréis, que además haciéndolo con nosotros os envío una audioterapia gratuita con una relajación dirigida para que sepas cómo enfrentarte a una determinada situación, porque puede generar mucho estrés, mucha ansiedad, mucho sufrimiento, los conflictos que llamamos afectivos o familiares. Las relajaciones reflexivas yo las utilizo muchísimo, he desarrollado muchas técnicas de este tipo porque son para que te autoconozcas a ti mismo.
Es como una especie de autohipnosis, como un escaneado a tu interior. ¿Por qué soy así? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cuándo se originó tal dolencia? Es decir, es conocerte a ti mismo, como decían bien los filósofos de la antigüedad. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás los secretos del universo. Tenemos que saber nuestras virtudes y nuestros defectos. Los defectos para superarlos, las virtudes para potenciarlas y ayudarnos a mejorar en la vida. Importantísimo el autoconocimiento para descubrir la causa de nuestro sufrimiento y de nuestras dolencias. Porque lo hacemos en un estado de relajación profunda donde el subconsciente nunca miente y nos dice la verdad. Dicho muy rápido, por ejemplo, cuando tengo una persona en un estado de relajación y le hago preguntas de este tipo, porque me dicen que tienen, hoy en día hay mucho de esto, también lo estoy trabajando mucho, vacío existencial, vacío interior, le falta un sentido a su vida, no tienen ganas de vivir, vaguean por el mundo, van sin saber lo que quieren hacer en la vida, no salen de casa, no tienen ganas de hablar con nadie, tienen un vacío interior, ¿no? Bueno, pues estas personas, cuando les pregunto, por ejemplo, si quieren a su pareja, me dicen que sí, están orgullosos de sus hijos también, te gusta tu trabajo también, pero eso es la respuesta del consciente, del hemisferio izquierdo, que suele ser muy mentiroso y nos autoengaña. Pero si yo se lo pregunto al subconsciente, en un estado de relajación profunda, el consciente no actúa, predomina el subconsciente, el lado derecho del cerebro, y cuando le pregunto, voy a llamarle don Manuel, ahí está, delante de su esposa, está llegando usted a su casa, qué felicidad, usted está enamorado de su esposa, y don Manuel se me pone a llorar, porque no quiere a su esposa, pero no quiere reconocerlo porque reconocerlo le haría daño. Muchos años en común, unos hijos en común, una casa en común. Cuando le pregunto también por los hijos, está un poco harto de ellos, pero son sus hijos, no los va a echar de casa. Y cuando le pregunto del trabajo, ¿a dónde voy a ir? Si dejo este trabajo, no voy a encontrar otro. Vivimos autoengañándonos. Pero mientras vivamos así, no podremos sanarnos ni ser felices. Necesitamos conocernos. Seguimos adelante. Aquí lo que decía yo antes, buscar el sentido de la vida y las leyes que rigen nuestra vida. Hoy en día se llama coach espiritual, muchos profesionales del campo de la mente, psicoespiritualidad, asesor espiritual, podríamos llamarle, o psíquico, ¿no? Y es tratar de enseñarle a la gente por qué siente ese vacío existencial, por qué no tiene ganas de vivir. Voy tirando, sobrevivo, me da igual todo. No tiene un rumbo en la vida, vive, mejor dicho, sobrevive. Entonces es necesario enseñarle a la gente, aquí entramos un poco en lo espiritual, que no es el cuerpo que ve y toca, que hay un alma, que es la que está sufriendo ahí dentro, que es la que le llamamos en mi campo el niño o la niña interior. Y hay que hacerle recuperar su alma, volver a hacer que viva en armonía con su alma, ayudarle a encontrar el programa que viene a cumplir a esta vida, el sentido trascendente de su vida y enseñarle las leyes que hablaba antes Rosa al principio de su asociación que rigen la vida. Seguimos adelante. Bueno, no sé si se cortó o quedó ahí voy hablando yo mientras tanto. De la última ya que hay en realidad es unificar lo mejor de todas y cada una de ellas. Yo voy a enseñaros aquí un curso que tengo que es de técnicas de relajación, que está ayudando a muchísima gente. Bueno, yo sigo adelante porque supongo que me estáis escuchando, aunque no se siga moviendo la proyección. Sí, se está escuchando, Santiago. Se está escuchando, perfecto, Rosa. Sigo entonces ya para terminar. Y os decía que muchas de las técnicas que os estoy hablando, técnicas de respiración consciente, técnicas de relajación, técnicas de autoprogramación mental del subconsciente, técnicas para superar la ansiedad, el estrés, vais a permitir, es este curso que veis aquí, es un pack que yo hice en su día para la tienda en casa, que se ha vendido en muchísimos países, son audios con un libro que explica todo, muchas de las cosas que yo os expliqué aquí a vosotros, técnicas para combatir la ansiedad, el insomnio, el estrés, la depresión y el nerviosismo. Simplemente es escucharlas en un lugar tranquilo, en un momento adecuado, dejaros llevar, como hago yo, con cascos mejor, dejaros llevar por mi voz, por mis instrucciones. Cada uno de los audios pues tiene una serie de técnicas, dependiendo de lo que queráis conseguir.
aunque primero hay que estudiar bien el manual porque explica qué es el cerebro, el consciente, el subconsciente. Ahí lo veis ahora ya así en la proyección. Y es un curso que se ha vendido miles de ellos. El curso, al parecer, más vendido dentro de las técnicas de relajación y autocontrol emocional a nivel internacional, que además ahora lo podéis ver en mi página web, entrando en www.yogaceisi.com o conectados con nosotros, porque es un curso que al haber recuperado nosotros el curso, ya no tenemos intermediarios, lo hemos bajado el 50% hasta que lo terminemos, porque luego ya no se va a volver a reeditar. Aunque también lo tenéis en online. Las personas que seáis de fuera de España, entráis en mi página web y lo podéis comprar y descargar también cuando queráis. Sigo adelante, que creo que me queda 1 o 2 diapositivas más para terminar. Bueno, ahí están las técnicas: relajación consciente, relajación mental emocional, refuerzo de la actitud mental, breve relajación de autoprogramación, sesiones de antiestrés, superar el insomnio, otras 3, incluso para programarnos mientras estamos dormidos, que funciona de maravilla. La paz interior, trabajando con sonidos de la naturaleza, viajando a la naturaleza, bueno, y otras muchas relajaciones, un audiolibro con orientaciones y pautas psicológicas. Seguimos adelante. El curso, su coste era de 120 euros, ahora lo hemos dejado en 60 euros, y ahora mismo a los que estéis solo, a los que estéis aquí, que quedaréis ahí registrados, pues os lo vamos a dejar en 50 euros más los gastos de envío a la provincia de la que seáis. Bueno, pues ahí tenéis, ya para terminar, si queréis conectar conmigo, si queréis que os puedo ser útil a nivel profesional desde donde os encontréis con mi consulta, o con mis talleres de online, o con mis talleres presenciales, que ya este mes vuelvo a hacer otro en Vigo, o formación profesional a distancia o presencial en yoga, relajación, meditación, coach emocional, etcétera. Todo lo que tiene que ver con los temas que llevo 40 años enseñando, pues conectáis conmigo en ese teléfono, en ese correo electrónico, y sin ningún compromiso, encantado de poder daros información. Bueno, también el programa de radio, que ya creo que es la última diapositiva. Os invito, si os gustan estos temas, si os gusta el misterio, si os gusta la ciencia, si os interesa la salud, el desarrollo personal, tenemos tertulias, entrevistas. En la primera parte incluso dirijo técnicas de relajación como la que ya os voy a dirigir ahora, si queréis, para que os vayáis preparando. Sábados por la noche, a las 12 en punto de la noche, madrugada del domingo. Desde cualquier país entráis por internet, www.radiovoz.com, o entráis en mi página web y ahí podéis escuchar y descargar muchísimos programas también. Yo ya le voy a decir a la persona que nos está ayudando, Antonio, preparar ya la relajación, que he escogido una, por cierto, que tengo en mi canal de YouTube, por si queréis luego descargarla o escucharla todas las veces que queráis, y la buscáis por un título que es Relajación de la Paz Interior de Santiago Pazín. Relajación de la paz interior. Ahora, o escucharla todas las veces que queráis, y la buscáis por un título que es Relajación de la Paz Interior de Santiago Pazín. Relajación de la paz interior. A sacar. Vale. Ahora. Pues felicitarte, Santiago Pazín, magistral conferencia, práctica y muy útil para estos momentos que estamos viviendo. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas, que la vamos a leer para que la pueda responder. Es de Pilar Varela. Dice: tengo entendido que las enfermedades están causadas por las emociones. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos sanar una emoción? Gracias. A nivel muy breve, sería, si yo tengo una emoción negativa, por poner un ejemplo sencillo, de rencor hacia una persona, la mejor solución, no siempre fácil, pero la más eficaz, es tratar de hacer todo lo contrario: el perdón, la aceptación. Es decir, ¿qué gano? Te lo pongo como ejemplo. Ganando yo, manteniendo yo un rencor, una emoción de rencor, de resentimiento, de rabia hacia una persona que me hizo daño. Yo puedo creer, no, pues como me hizo daño, es lógico que yo sienta este rencor, este resentimiento, esta rabia, ¿no?, negativa hacia una persona. Pero ¿quién está sufriendo manteniendo realmente esa emoción negativa? ¿La persona que te dañó en su momento o tú, que estás manteniendo la emoción negativa en este momento, hoy, ayer, mañana?
Es decir, la mejor manera de eliminar una emoción negativa es tratar de modificar la emoción negativa por una emoción positiva. No siempre es fácil, pero ¿cómo hacerlo más fácil y más rápido? Entrando, como dije, en un estado de relajación profunda, consciente, y ahí trabajando con mi mente. Por ejemplo, a partir de este momento, estoy hablando siempre de ejemplos, al no hablar de un caso real, a partir de este momento acepto X situación que he vivido, X daño que X persona me hizo, y dejo de hacerme daño a mí mismo. Lo acepto, aprendo de esa experiencia, sin permitir que ya nadie siga haciéndome daño, etcétera, etcétera. Es decir, no puedo evitar el sufrimiento que me hayan causado, pero puedo evitar seguir sufriendo por el sufrimiento, el daño que me hayan causado. ¿Cómo? Lo dije antes, si cambio el pensamiento, si cambio la emoción, si cambio el sentimiento, que antes era negativo, por otro positivo. O sea, yo lo planteo de esa forma rápida, por si hay alguna otra pregunta, en el sentido de decir, lo negativo solo puede ser eliminado con lo positivo. Si hay fuego, solo se apaga con agua, no con madera. Si yo sigo manteniendo resentimiento, rencor, rabia o lo que sea, o culpa, de culparme a mí mismo, en vez de perdonarme y de aceptar mi error, el único que se está dañando es la persona que mantiene esa emoción negativa. ¿Cómo modificarla? Pues mira, en primer lugar, queriéndote. En segundo lugar, esforzándote en cambiar tu patrón mental negativo y la emoción negativa por otra positiva. Hay técnicas para eso. Y también está el sentido común. ¿Qué gano yo manteniendo? Claro, al no saber exactamente a lo que se refiere Pilar, mantener esta emoción negativa. Pero en realidad es modificar nuestras emociones, que se modifica cuando uno empieza a vivir en armonía consigo mismo. Pues si vale ahí la respuesta. Sí, pienso que sí. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, de Pablo Carpente. Gracias, Rosa, y gracias, Santiago. ¿Cómo ayudar a alguien que no se deja ayudar? ¿Y cuál es tu opinión, Santiago, de la terapia de Gestalt? Y por último, tu libro está en Facebook, ¿será? En ebook, sí. Bueno, me reía un poquito, perdonando a Pablo esa sutil sonrisa, porque la había leído un poquito antes que tú, Rosa. No se puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. No se puede perder el tiempo con alguien que no pide ayuda, con alguien a quien se le quiere dar ayuda y no se deja ayudar. Y yo voy a ser un poco brusco aquí. La vida pasa demasiado rápido. Es un suspiro en el viento y se acabó. Nadie tiene garantizado despertar mañana. Y yo no puedo estar dedicando mi vida, que es muy loable, ayudando a una persona que es muy loable, el resto de mi vida. Si mi conciencia ya me dice, amigo, el límite ya lo has dado. Has intentado ayudarle, has intentado aconsejarle, le has llevado, pues yo que sé, a un profesional, pero esa persona se niega a recibir ayuda. Pues es imposible, Pablo. No se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. La opinión sobre otras personas, sobre otras terapias, no me gusta hacerla, por lo tanto no voy a decir si es buena o mala la terapia de Gestalt, si me permites. Además no la conozco lo suficiente para serte más sincero y mi libro no. De momento está en papel, en el sentido de comprándolo al CEISI o comprándolo en cualquier librería en España, o para comprarlo en ebook, como me preguntas, ahí sí tienes que ponerte en contacto con la editorial, que se llama Ediciones I latina, sin más, Ediciones I, y ellos sí lo venden también a través de ebook. Bueno, pues las preguntas es de Fran Mejías. Dice, ¿cómo debe ser mi actitud con mi madre cuando me trata como un niño? Tengo 33 años. Pues decirle que ya ese niño no existe en muchísimos años, a no ser que quieras aprovecharte y que te siga comprando regalos, caramelos, por ponerle un poco de humor al tema. Este es lo que yo veo en muchas madres y en muchas abuelas. Lo cuento mucho en el capítulo de las madres y en el capítulo de las abuelas, ¿no? Que solo viven para ser madres o para ser abuelas. Creen que sus hijos siguen siendo niños siempre, ¿no? Eso me pasa a veces. Santiago, le voy a traer a mi hijo para ver si lo puedo ayudar y se lo presento primero. Y cuando me trae a su hijo, yo me imagino que trae a un adolescente, a un chico joven. Me trae a una persona casada con hijos de 50 y pico de años y sigue siendo madre. Me acuerdo de un caso hace poco de una señora que me vino con una bolsa así abrazada en el pecho, se sentó delante de mí en el despacho, no soltaba la bolsa y cuando por fin ya me dijo qué es lo que llevaba ahí, es que aquí tengo la foto de mi hijo. Es muy famoso, es un músico muy famoso que no voy a comentar.
y yo lo quiero muchísimo, pero hace muchos años que no me viene a visitar ni me llama, claro, están ocupados siempre como es músico. Y la señora, ¿qué hace? Se pasa todos los días con eso así abrazado en su pecho, en la ventana, viendo a ver si su hijo aparca por fin un nuevo día. Y yo lo que le dije es: mire, usted no está viendo si viene su hijo por la ventana cada día. Usted está viendo cómo le pasa la vida por delante y ya no va a volver el tiempo. Viva usted dejando de ser madre, porque a lo mejor ya hace mucho tiempo que no tiene un hijo. Yo soy muy brusco a veces con lo que digo, pero en este caso, que no es para tanto, tienes que darle a entender a tu madre que eres un adulto y, por supuesto, demostrárselo con hechos, ¿no? Porque si a lo mejor tienes una actitud demasiado infantil en algunas cosas, hay madres que de esa forma siguen entendiendo que aún eres aquel niño pequeño. Y luego está, porque esto tiene muchas respuestas, que hay madres que no van a cambiar nunca, que van a ver siempre a sus hijos, por mayores que sean, como si fuera aquel niño pequeño. Entonces tendrás que tener mucho amor, mucho cariño, mucha paciencia, y si no llega a ser negativo para ti, pues permitir de alguna forma que tu madre, si no quiere cambiar, como le decía yo antes a otra persona, pues tendrás que aceptarla como es, Fran. Pero a veces es muy difícil cambiar a las madres, lo que te puedo decir en este momento. Bueno, aquí Rosalía dice, regresión en A Coruña. ¿Cando e onde? Grazas. Yo de momento no, de momento por la situación en la que estamos solamente trabajo en presencia en mi centro de Vigo. O sea, no hago ya como antes, incluso hacía muchos talleres todos los fines de semana en tu propia asociación, como sabe Rosa, pero hasta que no se normalice un poquito, ni consulta ni talleres fuera, posiblemente, no sé, un mes, 2 meses más, pero sí aquí, en mi centro presencial de Vigo. Bueno, y decirle a Rosalía que no está tan lejos, ¿no? A mí me viene gente incluso de fuera de España. Coruña está ahí a 1 hora y pico de viaje, pero bueno, ahí tiene que ser ella quien lo decida. Pero yo de momento solo hago lo presencial en Vigo. De todas maneras, gracias, Rosalía. Violeta dice, depresión y tristeza. ¿Por qué me impidieron ver a mi hijo de 9 años por 18 años? Esto ya pasó, pero a veces sale la tristeza por lo que sufrí. ¿Cómo superar este sentir? Gracias, Santiago. Es muy común también este tipo de preguntas de personas que vienen con este tipo de problemas. De hecho, sabes que ahora está muy de moda, que se está hablando en televisión del caso de ciertos famosos, ¿no?, que tienen que ver con este tema. Pero yo sí te podría decir una cosa. Si has sufrido, que lo podemos entender, por lo que me estás comentando, que yo también lo puedo entender, yo también soy padre, ¿no?, pero ya no puedes evitar el sufrimiento vivido, pregúntate, ¿qué gano viviendo en el pasado, recordando y no vi a mi hijo y mi hijo creció, yo qué sé, no estuve en la comunión, no estuve en el cumpleaños, no estuve en Reyes, no estuve, etcétera? Pero ¿para qué seguir sufriendo por algo que ya no tiene solución? Por algo que pertenece al pasado. Como decía yo antes, y muchos que están pensando en el futuro. ¿Y mi hijo me cuidará cuando sea mayor? ¿Me vendrá a visitar? ¿Me seguirá queriendo? Pero mientras tanto, como solo vivo en el presente, solo existo en el presente, si estoy pensando en algo que me dolió en el pasado o algo que creo que me va a doler en el futuro, yo estoy siempre sufriendo en el presente. Yo te diría que te quieras lo necesario, lo suficiente para aceptar lo que ha pasado, no permitir seguir sufriendo por algo que ya no tiene solución. Y te voy a decir algo más, Violeta. Tienes una niña a la que a lo mejor has abandonado hace muchísimos años, mucho más importante que tu hijo, tu niña interior, tu alma. Ella sí que está deseando que la cuides, que la mimas. Abre el armario, saca hoy mismo a tu niña interior, mírale a los ojos en una foto cuando eras pequeñita, mírate a ti en el espejo. Violeta, perdóname, cariño, por dejarte ahí tanto tiempo, por estar centrada en tu hijo o en quien sea, pero a partir de hoy tú eres lo más importante de mi vida, porque te tienes que querer a ti mucho más que a los demás. Y te hablo yo como padre, que también he vivido lo mío en ese tema, Violeta. No puedo decirte ahora otra cosa así de sencillo. Quiérete lo necesario y céntrate en vivir el presente. Se puede vivir sin ser madre y sin ser padre. Nadie ha venido al mundo para ser solo madre o padre. Hemos venido para ser nosotros y vivir nuestra vida individual. Y si los demás no nos quieren, ellos se lo pierden. Pero tú no dejes nunca de quererte a ti y a tu niña interior.
Bueno, pues no hay más preguntas, pero vamos a hacer un barrido rápido de la gente que te escribió en el chat y así ya vamos terminando. Un momentín. Hay felicitaciones, que vamos a rápido. Mercedes García de la Torre, buenas tardes y felicitaciones a Santiago Pacín y ACE por la interesante conferencia de esta tarde. Gracias. Mercedes, que de la Asociación Espírita Andaluza, ¿no? La que acabo de leer y que realmente pues le agradecemos también su participación y apoyo. Aquí Jesús Clavel, bueno, agradezco, bueno, gracias, que quiere poco transmitirte. Teresa Fondevila, muchas gracias por la invitación. Tenemos también a Juani Díaz desde Chiclana, de Segura. Un abrazo para todos. Gracias, Juani, y todos los demás compañeros que estáis acompañándonos. Isabel González también nos da las gracias. Tenemos también a María Ares. Dice gracias por la conferencia, Santiago. Béjar dice interesante y de agradecer, Santiago. Tenemos también a Sonia Ruiz Velázquez, buena tarde a todos. Pilar Varela, gracias por el vídeo, un abrazo. Hombre, Pilar, un abrazo. Bueno, es conocida, claro. Conocida. Sí, mira, Juan de Dios Rodríguez Yeste, que también es de Chiclana, de Segura, Jaén, que ha divulgado la conferencia a todos sus contactos, que me lo hizo llegar. Muchísimas gracias. Así que agradecemos esa predisposición para colaborar, ¿no? Violeta Calvo, bueno, esta fue gracias, Santiago, está muy interesante la conferencia. Yolanda, desde Elda Alicante. Seguimos. Tenemos también a Ramón Souto, que es un asistente asiduo a todas nuestras celebraciones. Buenas tardes, felicidades Santiago y ACE por la interesante conferencia. Un abrazo. Aquí Pilar, nada, es la pregunta que nos hizo. Béjar dice la fuerza de la respiración abdominal es increíble, ya lo afirma, ya no hay mucho más que explicarle. Diony Monmol, me encanta la conferencia, gracias, Diony. Y tenemos también a Ana Losada, maravillosa la conferencia, muchísimas gracias, Santiago. Sonia Torres, gracias, gracias y gracias. Ya ves, Sonia, un abrazo, que hace tiempo que no te veo. Son muchas las felicitaciones y los agradecimientos. María Teresa Rodríguez Merino dice, maravillosa información completa y constructiva para nuestra salud y nuestra alma. Muchísimas gracias, Santiago. Agradecemos también a María Teresa todo eso que transmite a... Bueno, Manuela Hornos dice, buenas tardes, totalmente de acuerdo con tu conferencia. Gracias, muchas gracias por sanarnos desde adentro hacia afuera. Virtual, no sé yo, eso que, bueno, en fin, vamos a seguir. Aquí Sonia Ruiz Velázquez. Bueno, creo que ya está contestado con lo que me acabas de decir, interesante. ¿Alguna pregunta? Seguro que ya le diste la... aquí Béjar dice, muy buenas tus últimas terapias. Estrella Pérez Valcárcel, gracias, muy buena conferencia. Asun Llanos dice, gracias, os animo a estos cursos, yo los hice, genial, un abrazo. Pues gracias. Nada, proporcionando el trabajo de Santiago. Zan Mejías, me encanta tu programa de radio, es una pasada y súper interesante todos los temas que tocáis. Ana Losada, apuntado el programa de radio, un abrazo y muchas gracias. Así que vas a tener una oyente más. Maribel,
Jabaloy Díaz dice, maravilloso, gracias, gracias, gracias. Sonia Torre González, una conferencia muy interesante. Eres un excelente profesional y el mejor profesor de yoga que he tenido. No hay clases como las tuyas. Gracias por tu entrega incondicional en cada programa de radio. Por cierto, saludos a Frank, que aún no lo conozco, Sonia. Bueno, pues ya ves lo que te quieren. María González, muy buena conferencia. María Luisa Murgas, felicidades Santiago, una conferencia excelente como siempre. Muchas gracias. José Benito Cancio del Río, este es un también participante y colaborador en nuestras jornadas, te dice gracias por la conferencia y la meditación. Y ahí tenemos. Recordarle, Rosa, que esa relajación, que no se iba entera por ganar tiempo, es el título Relajación de la Paz Interior, pero hay otra que también, que es más larga, que también la pueden escuchar en mi canal de YouTube, que se llama Autocontrol Mental y Emocional, que ya la siguieron casi 400.000 personas, y que todas esas dos están precisamente aquí, en el curso del que hablé, para que se hagan una idea de cómo son las relajaciones que comentaba antes. Bueno, Ramón Soto vuelve a agradecer la conferencia y la meditación. Tenemos ahora a Rosalía, este ya está contestado. Y Violeta, ya la contestaste, muchas gracias. Aquí hay también de Fran Mejías, muchísimas gracias como siempre, ayudas mucho. Y ya para terminar tenemos a Ana Carmen Luna Ruiz, dice Ana Luna, muy interesante, de Vigo. Muy bien. Pues nada, ya ves todas las felicitaciones. Antes de despedirnos, bueno, felicitar Santiago, fue excelente. Ya ves agradecerte a ti, a tu asociación y a todas las personas que se han tomado un tiempo de vida, que yo lo valoro muchísimo, pues para escucharme. Bueno, pues también quiero informaros que el sábado 22 de mayo, a través de... Bueno, primero voy a decir la actividad, voy a pasar. Por tanto, pues nada, dejar esta información, agradeceros a todos vuestra presencia, el apoyo y vuestra energía que también se ha movido aquí en toda esta tarde que hemos estado conectados. Y nada, hasta la próxima y muchas gracias. Un abrazo. Om Shanti significa paz para todos. Hasta la próxima. Gracias.